¿Te imaginas un mundo sin profetas, sin revelación divina, sin la voz de Dios resonando por 400 largos años? Ese misterio bíblico es uno de los silencios más desconcertantes y profundos de toda la historia humana. 4 siglos completos donde el cielo pareció cerrarse, donde no hubo ni una sola palabra nueva del Altísimo, donde el pueblo de Israel caminó en una oscuridad espiritual que jamás había experimentado. Pero aquí viene lo impactante. Ese silencio no fue casualidad, no fue abandono, no fue olvido divino. Ese silencio fue la preparación más estratégica, más perfecta y más necesaria para el momento más glorioso de toda la historia, la llegada del Mesías, Jesucristo. Si este tema te está impactando tanto como a mí, si sientes esa curiosidad espiritual ardiendo en tu corazón, entonces este es tu lugar. Suscríbete ahora mismo a este canal, porque juntos vamos a explorar los misterios más profundos de la palabra de Dios. Activa la campanita de notificaciones, porque cada video que subo está diseñado para revolucionar tu comprensión bíblica y fortalecer tu fe de manera extraordinaria. Hoy vamos a desentrañar el enigma más fascinante del período intertestamentario. Vamos a viajar en el tiempo, vamos a caminar por esos 400 años de silencio y vamos a descubrir por qué Dios, en su infinita sabiduría, decidió callar justo cuando más necesario parecía que hablara. Para entender este silencio misterioso, primero debemos situarnos en el momento exacto donde termina la voz profética del Antiguo Testamento. Estamos hablando del año 430 a.C., aproximadamente. El último profeta que habló fue Malaquías, y sus palabras no fueron casuales. Fueron proféticas, fueron preparatorias, fueron como el último acorde de una sinfonía antes del gran silencio. Escuchen las últimas palabras registradas en el Antiguo Testamento, en Malaquías 4, 5, 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Se dan cuenta de la profundidad de estas palabras? Malaquías no estaba terminando una era, estaba anunciando una preparación. No estaba cerrando una puerta, estaba abriendo una ventana hacia el futuro. Estas palabras serían las últimas que Israel escucharía directamente de Dios por 4 siglos completos. El contexto histórico era complejo. Israel había regresado del exilio babilónico, habían reconstruido el templo, habían restaurado el culto, pero espiritualmente se encontraban en una crisis profunda. La corrupción sacerdotal era evidente. El pueblo había caído en la rutina religiosa sin corazón. Los matrimonios mixtos estaban debilitando la identidad del pueblo escogido, y la fe se había vuelto formalista y vacía. Malaquías confrontó duramente estas realidades. Denunció la corrupción de los sacerdotes, que ofrecían animales defectuosos en los sacrificios. Criticó los divorios injustificados. Condenó la retención de los diezmos. Y señaló la actitud rebelde del pueblo que cuestionaba constantemente la justicia divina. Pero aquí viene lo extraordinario. Después de toda esa confrontación, después de toda esa corrección, después de todas esas advertencias, Dios decidió callar. No porque se hubiera cansado de su pueblo, no porque hubiera perdido el amor por Israel, sino porque había llegado el momento de un silencio estratégico, un silencio que prepararía el escenario perfecto para la manifestación más gloriosa de su amor. El período intertestamentario, también conocido como los años silenciosos, abarca aproximadamente desde el 430 Parsi Cristo hasta el 30 Doma Cristo. Fueron 400 años donde no hubo profetas, no hubo revelación directa, no hubo, así dice Jehová, resonando en los oídos del pueblo de Dios. Imaginen por un momento lo que esto significó para una nación que había construido toda su identidad alrededor de ser el pueblo escogido,
el pueblo que escuchaba la voz de Dios a través de sus profetas. Desde Abraham hasta Malaquías habían transcurrido más de 1000 años de comunicación divina constante. Patriarcas, jueces, reyes, profetas, todos habían sido instrumentos de la voz del Altísimo. Pero ahora, de repente, el silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, tan misterioso, que muchos comenzaron a preguntarse: ¿se habrá olvidado Dios de nosotros? ¿Habremos pecado tanto que ya no quiere hablarnos? ¿Se habrá terminado para siempre nuestra relación especial con el Eterno? Durante estos años, surgieron los libros apócrifos, escritos que intentaron llenar ese vacío de revelación. Libros como 1 y 2 Macabeos, que narran las luchas heroicas del pueblo judío contra la dominación griega. Libros como Eclesiástico, Sabiduría, Tobías, Judith, Baruch, muchos otros que reflejaban la búsqueda desesperada del pueblo por encontrar la voz de Dios en medio del silencio. Estos libros, aunque contienen valor histórico y algunas enseñanzas morales interesantes, no fueron reconocidos como inspirados por Dios. No tenían el sello profético, no tenían la unción divina, no tenían esa cualidad sobrenatural que caracterizaba las escrituras auténticas. Eran intentos humanos de mantener viva la llama espiritual, pero no eran la voz verdadera del Altísimo. El silencio de Dios se hizo más profundo, más misterioso, más desconcertante con cada generación que pasaba. Los ancianos que habían conocido los últimos días de los profetas fueron muriendo. Y las nuevas generaciones crecían sin haber experimentado jamás una revelación directa del cielo. Pero aquí está la clave que muchos no comprenden. El silencio de Dios nunca es vacío, nunca es abandono, nunca es indiferencia. El silencio de Dios es siempre la antesala de un movimiento divino extraordinario. Es como el silencio que precede a la tormenta, o mejor aún, como el silencio que precede al amanecer más glorioso de la historia. Aunque Dios guardó silencio en términos de revelación profética, su mano providencial nunca dejó de moverse en la historia. Durante estos 4 siglos, el Todopoderoso estaba orquestando los eventos más importantes para preparar el escenario perfecto para la venida del Mesías. Analicemos década por década lo que estaba sucediendo mientras el cielo permanecía aparentemente cerrado. Durante este primer siglo del silencio, el imperio persa continuaba dominando la región. Ciro, Darío y sus sucesores habían mostrado una política relativamente tolerante hacia los judíos, permitiéndoles regresar del exilio y reconstruir el templo. Sin embargo, la influencia cultural persa comenzó a penetrar profundamente en la sociedad judía. El judaísmo se estaba transformando. Sin profetas que los guiaran, los escribas y los estudiosos de la ley comenzaron a asumir roles de liderazgo espiritual. Surgió una clase de intérpretes de las Escrituras que se dedicaban a preservar, copiar y explicar los textos sagrados. Estos hombres se convertirían posteriormente en los precursores de los fariseos. En el año 336 a.C., un joven de apenas 20 años llamado Alejandro Magno comenzó su campaña de conquista mundial. En apenas 10 años, este macedonio genial conquistó un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, incluyendo todo el territorio donde vivía el pueblo judío. Alejandro no era simplemente un conquistador militar, era un visionario cultural. Su sueño era helenizar el mundo, es decir, extender la cultura, el idioma, la filosofía y la cosmovisión griega por todos los territorios conquistados. Esta helenización tendría un impacto profundísimo en el judaísmo. Cuando Alejandro murió en el 323 a.C., su imperio se dividió entre sus generales. Palestina quedó inicialmente bajo el dominio de los Ptolomeos en Egipto y posteriormente bajo los Seleucidas en Siria. Ambas dinastías continuaron la política de helenización. El griego se convirtió en el idioma común, koiné, de todo el mundo conocido. Los judíos de la diáspora comenzaron a perder el hebreo y el arameo como lenguas cotidianas. Surgió la necesidad imperiosa de traducir las escrituras hebreas al griego.
Así nació la Septuaginta, la primera traducción completa del Antiguo Testamento, realizada en Alejandría alrededor del 250 d.C. Esta traducción no fue casualidad. Dios estaba preparando que su palabra pudiera ser entendida por todo el mundo cuando llegara el momento de la proclamación del Evangelio. El griego koiné sería el idioma en que se escribiría todo el Nuevo Testamento. Durante este período, la presión helenizadora se intensificó dramáticamente. Muchos judíos, especialmente de las clases altas, comenzaron a adoptar costumbres griegas, nombres griegos, vestimenta griega y hasta participar en los Juegos Olímpicos y las celebraciones paganas. Se construyeron gimnasios griegos en Jerusalén. Algunos judíos llegaron al extremo de someterse a cirugías para ocultar su circuncisión y poder participar desnudos en los eventos deportivos griegos. La identidad judía estaba bajo ataque como nunca antes en su historia, pero también surgió una resistencia feroz. Grupos de judíos ortodoxos, que posteriormente serían conocidos como los Hasidim, los piadosos, se opusieron radicalmente a cualquier concesión a la cultura griega. Prefirieron la persecución y hasta la muerte antes que abandonar las tradiciones de sus padres. Esta tensión llegó a su punto culminante con Antíoco IV Epífanes, el rey seleucida que subió al poder en el 175 a.C. Este déspota decidió helenizar por la fuerza a los judíos, prohibiendo la circuncisión, la observancia del sábado y el estudio de la Torá. En el 167 a.C., cometió la abominación suprema. Profanó el templo de Jerusalén, sacrificando un cerdo sobre el altar sagrado y erigiendo una estatua de Zeus olímpico en el lugar santísimo. La profanación del templo desencadenó la revuelta macabea, liderada por Judas Macabeo y sus hermanos. Esta rebelión heroica logró expulsar a los sirios, purificar el templo, origen de la fiesta de Hanukkah, y establecer la dinastía Asmonea, que gobernó Judea durante casi un siglo. Durante este período de independencia relativa, el judaísmo se consolidó en varias sectas claramente diferenciadas. Los fariseos, descendientes de los Hasidim, se enfocaban en la interpretación y aplicación meticulosa de la ley oral y escrita. Creían en la resurrección, en los ángeles y en la predestinación divina. Los saduceos, principalmente de la clase sacerdotal y aristocrática, rechazaban las tradiciones orales y solo aceptaban la Torá escrita, negaban la resurrección y la existencia de ángeles. Los esenios, una secta ascética que se retiró al desierto de Qumrán, donde vivían en comunidad esperando la venida del Mesías. Fueron los responsables de los famosos manuscritos del Mar Muerto, los celotes, nacionalistas radicales que creían en la resistencia armada contra cualquier dominación extranjera. En el año 63 a.C., las legiones romanas comandadas por Pompeyo conquistaron Jerusalén, terminando con la independencia judía. Roma se convirtió en la nueva potencia dominante, y bajo su gobierno nacería Jesús de Nazaret. Durante estos 400 años de silencio profético, Dios estuvo usando los imperios mundiales como instrumentos de su propósito eterno. Cada imperio contribuyó de manera específica a preparar el escenario para la venida del Mesías. El imperio persa, la preparación del retorno. Los persas habían permitido que los judíos regresaran del exilio babilónico y reconstruyeran el templo. Bajo su dominio tolerante, se restauró el culto levítico, se reorganizó el sacerdocio y se estableció una estructura religiosa que perduraría hasta los tiempos de Cristo. Sin esta restauración, no habría existido el marco religioso necesario para que Jesús cumpliera su ministerio como el verdadero Cordero de Dios. El Imperio griego, la preparación del idioma, Alejandro Magno y sus sucesores helenizaron el mundo conocido, estableciendo el griego koiné como lengua franca universal. Esta unificación lingüística fue fundamental para la posterior expansión del Evangelio. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar,
pudieron hacerlo en un idioma que era entendido desde España hasta la India. Además, la filosofía griega había preparado el terreno intelectual. Conceptos como el logos, la palabra, que Juan utilizaría en su evangelio, ya eran familiares para los pensadores griegos. La providencia divina había dispuesto que el mundo tuviera las categorías mentales necesarias para comprender la revelación del Hijo de Dios. Roma aportó elementos cruciales para el cumplimiento del plan divino: la Pax Romana. La paz romana eliminó las guerras constantes entre naciones, creando un ambiente de estabilidad que facilitaría los viajes misioneros. Las calzadas romanas. Roma construyó la red de caminos más avanzada de la antigüedad. Estas vías permitirían que Pablo y los demás apóstoles viajaran con relativa facilidad por todo el imperio. El sistema legal romano, la ciudadanía romana, que Pablo poseía, le proporcionaría protección legal y la oportunidad de predicar ante el mismo César. El censo romano, el decreto de César Augusto, ordenando un censo universal, fue el instrumento que Dios usó para que José y María viajaran a Belén, cumpliendo así la profecía de Miqueas 5:2 sobre el lugar de nacimiento del Mesías. Cada detalle de estos 400 años estaba siendo orquestado por la sabiduría infinita del Todopoderoso. Lo que parecía silencio era en realidad la preparación más meticulosa de la historia. Dios estaba moviendo piezas en el tablero mundial para que cuando llegara el momento perfecto, todo estuviera listo para la manifestación más gloriosa de su amor. Durante el período de silencio profético, el judaísmo experimentó una transformación profunda que resultó en la formación de distintas corrientes religiosas. Esta diversificación no fue accidental, era parte de la preparación divina para la venida del Mesías. Los escribas, los guardianes de la palabra escrita. En ausencia de profetas, surgió una nueva clase de líderes espirituales, los escribas. Estos hombres se dedicaban meticulosamente a copiar, preservar e interpretar las escrituras. Su trabajo fue fundamental para mantener viva la palabra de Dios durante el silencio. Los escribas desarrollaron técnicas extraordinariamente precisas para la transmisión textual. Contaban cada letra, cada palabra, cada versículo. Establecían reglas estrictas para la copia de manuscritos. Gracias a su labor, las escrituras llegaron hasta los tiempos de Cristo con una fidelidad textual asombrosa. Pero su función no se limitaba a la preservación. Los escribas también se convirtieron en intérpretes de la ley. Desarrollaron un complejo sistema de interpretación que buscaba aplicar los principios bíblicos a todas las situaciones de la vida cotidiana. Este trabajo interpretativo daría origen a la Mishnah y posteriormente al Talmud. Los fariseos surgieron como herederos del movimiento Hasidim. Su nombre significa separados, y efectivamente se separaron tanto de la cultura helenística como de lo que consideraban la corrupción del establishment religioso oficial. Los fariseos creían fervientemente en la inspiración divina tanto de la Torá escrita como de la tradición oral, la resurrección de los muertos, la existencia de ángeles y demonios, la providencia divina y la responsabilidad humana, la venida del Mesías. Su fortaleza era su compromiso inquebrantable con la fidelidad a Dios. Su debilidad era su tendencia al legalismo extremo y a la hipocresía religiosa. Fueron ellos quienes desarrollaron las 613 leyes derivadas de los mandamientos bíblicos, creando un sistema de observancia tan detallado que terminó asfixiando el espíritu de la ley. Los saduceos representaban la clase sacerdotal y aristocrática del judaísmo. Su nombre probablemente derivaba de Sadoc, el sumo sacerdote de los tiempos de David y Salomón. Controlaban el templo y sus rituales, manejaban las finanzas del culto y mantenían relaciones diplomáticas con los poderes extranjeros. Sus características distintivas eran: solo aceptaban la autoridad de la Torá escrita, rechazando la tradición oral, negaban la resurrección de los muertos. No creían en ángeles ni demonios, enfatizaban el libre albedrío humano,
minimizando la providencia divina. Tendían a colaborar con los poderes políticos extranjeros. Los saduceos representaban un judaísmo más racionalista y políticamente pragmático. Su influencia era grande debido a su control del templo, pero su conexión con el pueblo común era limitada. Los esenios constituyeron la respuesta más radical al dilema de mantener la pureza religiosa en un mundo corrupto. Decidieron retirarse completamente de la sociedad y formar comunidades ascéticas en el desierto. La comunidad más famosa se estableció en Qumrán, cerca del Mar Muerto. Allí vivían en estricta observancia de la ley, compartían todos sus bienes en común, se bautizaban diariamente para mantener la pureza ritual y se dedicaban al estudio intensivo de las Escrituras. Los esenios creían fervientemente en la inminente venida del Mesías, o mejor dicho, de dos Mesías, uno sacerdotal, de la tribu de Leví, y otro real, de la tribu de Judá. Su expectativa mesiánica era tan intensa que algunos estudiosos sugieren que Juan el Bautista pudo haber tenido contacto con esta comunidad. Su contribución más importante para la historia fue la preservación de los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947. Estos manuscritos confirman la fidelidad textual de las Escrituras y nos proporcionan una ventana invaluable hacia el judaísmo del período intertestamentario. Todos estos movimientos, con sus fortalezas y debilidades, estaban preparando el corazón del pueblo judío para la venida del Mesías. Los fariseos mantenían viva la esperanza mesiánica entre el pueblo común. Los saduceos preservaban la estructura del culto levítico que Jesús cumpliría perfectamente. Los esenios cultivaban una expectativa mesiánica ardiente. Los escribas guardaban celosamente las profecías que Cristo habría de cumplir. Cuando Jesús apareció en escena, se encontró con un pueblo que, a pesar de sus divisiones y errores, mantenía viva la llama de la esperanza mesiánica. El silencio de Dios no había apagado la fe, la había refinado, la había purificado, la había preparado para el encuentro más glorioso de la historia. El silencio de Dios durante estos 400 años no fue un abandono, sino una estrategia pedagógica divina. Como un padre sabio que a veces debe guardar silencio para que sus hijos maduren, el Padre Celestial permitió que su pueblo atravesara este período de aparente ausencia para preparar sus corazones de maneras que solo el silencio podía lograr. Paradójicamente, mientras más tiempo transcurría sin escuchar la voz profética, más intensa se volvía la expectativa por la venida del Mesías prometido. Las últimas palabras de Malaquías sobre la venida de Elías resonaban cada vez con mayor fuerza en el corazón colectivo de Israel. Durante estos siglos, el pueblo judío desarrolló una literatura apocalíptica extraordinaria. Libros como Pri Enoch, 4 Esdras, 2 Baruch y los Salmos de Salomón reflejaban una expectativa mesiánica ardiente. Aunque estos escritos no eran inspirados, expresaban el clamor profundo del alma judía por la intervención divina. El silencio había creado un vacío que solo podía ser llenado por la presencia personal del Mesías. Cuando Juan el Bautista apareciera anunciando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», estas palabras caerían sobre corazones que habían estado esperando durante siglos escuchar nuevamente la voz profética.